Reciban un cordial saludo de parte de la Universidad Rafael Belloso Chacín desde el estado Zulia, Venezuela, en este primer Congreso Internacional de Investigación e Innovación 2012, multidisciplinario que se realiza en Guanajuato, México. Les saluda el profesor Alfredo Villalobos, quien desarrolló un trabajo denominado Imagen Corporativa de Institutos Universitarios de Tecnología Privados ante Empresas del estado Zulia. Esta inquietud de investigación se desarrolló puesto que para nosotros poder estudiar todo lo que son los vínculos estratégicos que se desarrollan entre el sector educativo y el sector empresarial, es fundamental hacer previamente una revisión de cuál es la imagen y de las percepciones que tienen estas empresas sobre estos institutos. Hay que recordar que estas empresas son las que van a contratar a los futuros egresados de este tipo de centros de enseñanza. En tal sentido, es importante revisar la problemática que se planteó para la investigación. Es importante que el producto de la globalización y de las nuevas tecnologías de la información y comunicación que han surgido se han necesitado desarrollar cambios en la educación superior. Esto redimensiona la relación que se debe desarrollar entre la empresa y la sociedad. Ya no basta con que nosotros coloquemos unos egresados en el campo profesional, ni que las instituciones coloquen tesistas o pasantes en las diferentes empresas. Se debe desarrollar vínculos, talleres, cursos, programas de capacitación que vayan mucho más de una formación a corto plazo. Ello, obviamente, ¿qué busca en Latinoamérica? La conexión de todos esos conocimientos que se generan en las instituciones junto con lo que demanda el mercado. ¿Qué está solicitando el mercado? Y en función de esa demanda yo desarrollo toda una matriz curricular. En Venezuela lo que existen son dos categorías de instituciones: el sector universitario, donde forman parte las universidades públicas y privadas, y los institutos y colegios universitarios. Dentro de los institutos y colegios universitarios existe un subsector muy particular, que es el de los institutos y universitarios de tecnología privados, que buscan formar técnicos superiores universitarios en el corto plazo, pero específicamente con un fuerte componente técnico en su carrera de formación. Existen una serie de instituciones, tanto públicas como privadas, pero como Tobar plantea en una investigación realizada para la UNESCO, requieren una mayor articulación entre estas para lograr un mayor impacto en la sociedad. Por lo tanto, la educación superior se encuentra limitada en cuanto al desarrollo de proyectos que realmente tengan pertinencia social e impacten con innovación en el sector económico y en la sociedad misma. ¿Qué se busca entonces? Fortalecer la reestructura de relaciones que se debe desarrollar entre la educación y la empresa, específicamente en los institutos universitarios de tecnología. ¿Por qué estos institutos? Porque estos son los institutos que demandan una mayor vinculación con el sector económico y productivo, puesto que la formación que se desarrolla a corto plazo requiere una formación más técnica. Estos institutos fueron creados por decreto presidencial número 511 el 6 de enero de 1971, seleccionándose el modelo de enseñanza francés, porque ellos que buscaban una formación técnica en donde se aprendieran las capacidades, conocimientos propios del sector primario, extracción de materia prima, y del sector secundario, transformación de materia prima e industria, para que fueran empleados de manera inmediata. En esa época lo que se requería era una mayor participación de egresados en el sector industrial, que era el que tenía más auge para la época. Entonces los institutos necesitaban responder en el mediano plazo a esas exigencias del entorno, más que todo industrial, y una mayor vinculación con el sector productivo. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, en el país se fueron desarrollando profesiones alejadas del contexto socioeconómico. ¿Por qué? Porque estas instituciones fueron ofertando una serie de carreras más que todo centradas en el sector terciario de la economía, por encima del sector primario y sobre el sector secundario. En función a ello y de ese alejamiento, es muy importante entonces volver a revisar cuáles son las demandas de este sector productivo. Pero antes de estudiar lo que es la vinculación estratégica, es fundamental conocer los modos de comunicación que se desarrollan, por un lado entre las empresas y por el otro con el sector educativo. Y previo a eso, es fundamental estudiar cómo es la imagen, qué percepción tienen estas empresas de esas instituciones, qué conocen de estos centros de enseñanza y cómo las reconocen. Porque ante una imagen positiva es muy posible que se puedan profundizar y desarrollar cualquier tipo de alianza. En el estado Zulia existen limitaciones, sobre todo en lo que es la parte de comunicación, recursos, procesos y personas involucradas en la parte de gestión y de comunicación e imagen de estas instituciones.
¿Qué se busca en el proyecto? Que esas personas o todos esos entes involucrados vean a las empresas como su público objetivo. Romper con el esquema tradicional de que mis clientes son los estudiantes que se forman en estas instituciones, sino ver también qué es lo que demanda estas empresas, considerarlas como un público y en función de ello desarrollar un sistema especial de comunicación, que en fin último busquen la generación de vínculos. Entonces, ¿qué se plantea en la investigación? Previo al estudio del vínculo es necesario conocer cuál es la imagen que estas empresas tienen de las instituciones para desarrollar programas de comunicación acordes a ella. El objetivo primario que se busca es determinar la imagen corporativa de los institutos universitarios de tecnología privado ante estas empresas del sector público, midiendo 3 índices de imagen, que son los índices de notoriedad, el índice de contenido y el índice de motivación. En función a los resultados que se arrojen en cada uno de estos ítems, se desarrollan estrategias de comunicación e imagen que realmente impacten sobre estas empresas. Es importante recordar qué es la imagen corporativa. Se realizó un estudio de diferentes fuentes bibliográficas como Limón Peña, Sánchez y Pintado y por supuesto Echason, tomándose este último como el autor que iba a guiar la investigación, puesto que él desarrolla los 3 índices bajo los cuales se puede medir la imagen corporativa. Echason define la imagen corporativa como el total de percepciones e interrelaciones de pensamiento que cada individuo asocia a una organización. Es importante considerar que la condición estratégica de la organización genera actitudes, motivaciones, impresiones e intereses en una empresa que es un público objetivo de estos centros de enseñanza. Obviamente esto aumentará el valor de las instituciones, revalorizará sus acciones y mejorará o incrementará las relaciones y los vínculos que se puedan desarrollar. Las dimensiones del estudio obviamente son los índices de notoriedad, contenido y motivación. Los índices de notoriedad se encargan de medir el nivel de conocimiento que el receptor posee sobre el nombre de la empresa y sus atributos. El de contenido busca medir las ideas que las empresas tienen sobre estas instituciones, conocer su intensidad, dirección y evaluación. Por lo tanto, es un estudio de actitudes. Y la de motivación indaga lo que resulta importante para el público. Es decir, una vez que tú evaluaste mi notoriedad y mi contenido, yo voy a indicar cuáles son las causas o los motivos bajo los cuales yo desarrollé esa evaluación. Obviamente la investigación se rigió por lo que plantea el método científico. La investigación fue tipo descriptiva bajo la modalidad de campo, puesto que se buscaba describir cada uno de los índices de imagen y medirlas específicamente directamente en las empresas. El diseño fue no experimental transaccional descriptivo, obviamente no se manipuló la variable imagen corporativa y el estudio de la misma se hizo una sola vez en el tiempo. La población que se tomó en un primer momento se tenía una gran cantidad de empresas bajo las cuales acudir. Sin embargo, se acudió a la Fundación de Educación e Industria, conocida en Venezuela como Fundey, específicamente el capítulo Zulia, y se identificaron aquellos institutos universitarios de tecnología privados en los cuales se tenían tesistas o pasantes en esas empresas. Una vez que se verifican cuáles son esas empresas que tienen tesistas o pasantes de esas instituciones, se seleccionan 17. Por lo reducido de la población, se decidió aplicar obviamente un censo. Los instrumentos que se diseñaron fueron cuestionarios autoadministrados para que las unidades informantes tuvieran la posibilidad de responder sinceramente y sin riesgo de sesgo cada una de las informaciones. Contenían 20 ítems que iban a ser respondidos por los gerentes de capital humano, recurso humano de cada una de las empresas, porque ellos son los que desarrollan o mantienen un contacto más directo con cada una de estas instituciones. Fue validado por 6 expertos, 5 del área de mercadeo, específicamente comunicación e imagen corporativa, y 1 por el área estadística y metodológica. El coeficiente de estabilidad fue 0,90, midiéndose con una prueba piloto que se aplicó a 10 gerentes de capital humano de otras empresas distintas a la población seleccionada. Obviamente los datos se manejaron bajo lo que es la estadística descriptiva. Comenzando con los resultados, se tiene el índice de notoriedad. A las empresas se les solicitó que identificaran si conocían por el nombre un listado de las 6 instituciones presentadas. Los resultados fueron altamente positivos porque
3 instituciones salieron y fueron seleccionadas como que sí eran reconocidas por las empresas en un 100%. En unos casos muy específicos, 3 instituciones no fueron reconocidas por su nombre, por lo tanto, estas debían manejar todo lo que es el reconocimiento de su nombre y de su marca como tal ante estas empresas. 3 instituciones, las mismas anteriores que fueron reconocidas por el nombre, tenían un grado alto de reconocimiento, fueron calificadas como muy conocidas ante las empresas. Y las 3 anteriores, que no habían sido reconocidas por el nombre, tenían un poco conocimiento ante estas organizaciones. Cuando se indagaron las especialidades que las empresas reconocen de estas instituciones, destacan administración, contabilidad, informática, relaciones industriales. Resulta interesante ver cómo son profesiones del sector terciario de la economía, cuando el sector de los institutos universitarios de tecnología privado tiene un fuerte componente en el sector primario y en el sector secundario de la economía, todo lo que es extracción de materia prima, industria y producción. Existían otras especialidades como mecánica, química industrial, seguridad industrial, que no fueron reconocidas por las empresas, lo cual resultaría interesante estudiar los motivos de ello. Después, en los índices de notoriedad se les pidió a las empresas que le seleccionaran al menos 3 actividades propias de estos institutos universitarios, destacando que estas empresas marcaron que los institutos tienen estudios profesionales en corto tiempo, lo cual es cierto, pero hay un fuerte componente negativo, que es que ofrecen alternativa de educación superior a bachilleres. Resultó como la menos importante, y este es uno de los componentes más importantes o más relevantes para ello. También se les pidió que del sector de los institutos universitarios de tecnología seleccionaran 3 características. En este sentido, resaltaron las que otorgan títulos de técnico superior universitario, ofrecen carreras cortas entre 2 años y medio y 3 años de duración, y en su formación prevalece el desarrollo de habilidades y destrezas técnicas por encima de las intelectuales. Resaltaron como la menos importante las relacionadas a que trabajan en periodos académicos trimestrales, cuatrimestrales y semestrales, lo que implica que desconocen el sistema de formación bajo el cual operan. Después se desarrollaron los índices de contenido. En el índice de contenido se les pidió que indicaran si los institutos universitarios de tecnología privados educan personal capacitado. En un 47% señalaron que estaban muy de acuerdo y que de su experiencia con estas instituciones calificaran cómo eran los vínculos desarrollados. 52% indicó que eran muy favorables, me indicó que eran favorables, y 41.18% señalaron que eran muy favorables. Los mecanismos de los institutos universitarios de tecnología privada de estas organizaciones, 52.94% señalaron que eran eficientes. Y se les solicitó a estas empresas indicar si establecerían nuevamente vínculos con estas empresas, con estas instituciones. Y 47.06% indicó que siempre, y 41.18% indicaron que casi siempre, por lo que sí existe la posibilidad de seguir profundizando las relaciones entre la industria y los institutos educativos. Luego se les pidió a las empresas indicar si contratarían en sus organizaciones personal egresado de estas instituciones. Indicaron que casi siempre en un 47.06% y siempre en 35.29%. Y de una vez se les pidió que calificaran los vínculos que mantenían con estas instituciones. Lo calificaron de bien en 41.18%, satisfactorio en 29.41% y excelente solo el 23.53%. Por lo que las expectativas de estas empresas pueden ser superadas mucho más allá a través de los vínculos que desarrollan las instituciones. Luego, en el índice de motivación se les pidió que seleccionaran los 3 criterios más importantes al momento de evaluar estos institutos. Resaltaron la actualización de las carreras ofertadas, la comunicación hacia el sector empresarial, la experiencia previa que manejan con el sector, el interés por responder a la demanda laboral y los programas de pasantías que desarrollan. Inseguidamente se les pidió que seleccionaran los agentes influyentes en su decisión. Aquí destacó algo muy importante, que fueron seleccionadas los organismos de vinculación educación-empresa, como Fundei, lo cual lleva una base de datos de cuáles son las empresas que tienen tesistas y pasantes de determinados institutos en algunas empresas. Manejan una base de datos, se encargan de gestionar todo lo que son las relaciones entre ambos sectores, por lo que representan un fuerte componente para el mismo.
Luego se les pidió que seleccionaran los 3 elementos bajo los cuales fundamentan los criterios seleccionados y nuevamente volvió a ser seleccionada la experiencia que tienen con organismos como Fundey y destacó también la experiencia obtenida por medio de las pasantías que desarrollan los estudiantes. O sea que se puede vislumbrar que a través de estas pasantías se pueden profundizar los mecanismos de vinculación. Una vez revisado cada uno de los resultados, se destacaron una serie de conclusiones en función al objetivo planteado, que era determinar la imagen corporativa. En lo que respecta al índice de notoriedad, un grupo de instituciones destacan en el sector empresarial por el conocimiento del nombre, grado de conciencia que tienen por el mismo y la identificación de actividades. Sin embargo, otras 3 instituciones no fueron reconocidas, por lo cual se deben desarrollar mecanismos de comunicación en estas instituciones, pero que vayan enfocados no a sus públicos conocidos como estudiantes, sino al público empresa como tal, porque van en gran medida van a ser los empleadores de estos egresados. En lo que respecta al índice de contenido, las empresas precisan las ideas asociadas a este contexto educativo. En su intensidad hacen valoraciones positivas de ciertos atributos como educación, experiencia y comunicación, motivo por el cual establecerían vínculos y contratarían egresados. En función a estos índices arrojados en materia de contenido, es fundamental entonces aprovechar la posibilidad que existe de seguir profundizando el desarrollo de las relaciones entre la empresa y la educación. En lo que respecta al índice de motivación, se detectó que en esa evaluación tiene cierta incidencia lo que es la actualización curricular, la comunicación y la experiencia que tienen con el sector educativo, incidiendo además la gestión de Fundey, los estudiantes y el personal de los institutos. En función a estos resultados se tiene que la imagen ciertamente es positiva o buena ante las empresas. Lo que queda es desarrollar otros modos de vinculación que vayan profundizando o que vayan respondiendo a las demandas económicas, industriales y productivas del sector. Como recomendaciones se tienen que los institutos universitarios de tecnología privados requieren profundizar la intercomunicación e interconexión con el sector económico y productivo. ¿Cómo se desarrolla ello? Bueno, muy sencillo, a través de la descentralización de la gestión de comunicación e imagen desde una perspectiva estratégica, planteándonos 4 niveles de acción. El nivel estratégico, en el cual nosotros hacemos un análisis situacional de nuestro marco entorno, públicos, competencias y empresas que se relacionan directamente a nosotros. Luego, en el nivel logístico, diseñamos estrategias en función a los recursos disponibles. En el táctico, explotamos diversos mecanismos comunicacionales que vayan más allá de la pasantía y la tesis. Existen talleres de formación en empresa, cursos de capacitación, cursos de extensión. En el nivel técnico, el personal debe estar identificado con la institución. Si el personal que desarrolla la comunicación no está vinculado con las instituciones o no tiene conocimiento de estas instituciones, obviamente no se va a tener impacto en las empresas. Lo importante y también muy resaltante es que desde esta gerencia de comunicación e imagen se debe lograr un mayor involucramiento con organismos como Fundey para alcanzar un mayor reconocimiento ante el sector económico. Finalmente, como reflexión queda que los institutos universitarios de tecnología requieren asumir un nuevo paradigma de comunicación bajo la estratégica implementación de políticas claras de articulación con la industria que faciliten la convergencia de intereses interinstitucionales entre ambos sectores y a su vez propicien acciones de comunicación y vinculación. Si yo desarrollo una adecuada comunicación con las empresas, yo voy a tener una imagen positiva ante esta y obviamente yo voy a poder desarrollar una vinculación y voy a responder a las demandas que a estas instituciones se les exige. Muchas gracias por su atención.